¿Alguna vez te has preguntado de dónde venimos? ¿Cuál es el origen de todo lo que vemos, sentimos y vivimos? Hoy viajaremos al comienzo de los tiempos, a una historia que ha moldeado civilizaciones y ha definido la condición humana. Esta no es solo una historia antigua, es nuestra historia. En el principio, antes de que el tiempo existiera, antes de que hubiera luz o sonido, reinaba un profundo y vasto silencio. La Biblia nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en una oscuridad primordial. Entonces, una voz resonó en la nada, una voz poderosa y llena de intención. Con una sola palabra, el universo estalló en existencia. Hágase la luz. Y la luz fue. Día tras día, esa voz creadora continuó su obra magistral. Separó la luz de la oscuridad, creando el día y la noche. Reunió las aguas para formar mares imponentes y dejó que apareciera la tierra seca. Hizo brotar vegetación de la tierra, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto, cada uno según su especie. Llenó el cielo de lumbreras, el sol para gobernar el día, la luna y las estrellas para gobernar la noche y marcar las estaciones. La creación bullía de vida. Dios llenó los mares con criaturas de todas las formas y tamaños, y los cielos con aves que surcaban el aire. Hizo que la tierra se poblara de animales, ganado, reptiles y bestias salvajes. Todo era bueno, todo era perfecto, un tapiz de vida vibrante y armonioso. Pero la obra maestra de Dios aún no estaba completa. Faltaba la joya de la corona, alguien que pudiera apreciar, cuidar y gobernar esta maravillosa creación. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se inclinó, tomó polvo de la tierra, y con sus propias manos moldeó la primera figura humana. Era una escultura sin vida, hasta que Dios sopló en su nariz aliento de vida. En ese instante, el hombre se convirtió en un ser viviente. Su nombre fue Adán, que significa de la tierra. Para este primer hombre, Dios preparó un hogar sin igual, un jardín paradisíaco llamado Edén. Imagina un lugar donde la naturaleza florece en su máxima expresión. Ríos de agua cristalina corrían por la tierra, nutriendo una abundancia de árboles hermosos a la vista y deliciosos para comer. Los animales convivían en paz, sin miedo ni depredación. Adán recibió la tarea de labrar y cuidar este jardín, nombrando a cada criatura viviente. Tenía todo lo que podía desear, una comunión perfecta con su Creador y con el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, en medio de toda esa perfección, Adán estaba solo. Para cada animal había una pareja, pero para él no se halló ayuda idónea. Dios, en su infinita sabiduría, vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Mientras dormía, tomó una de sus costillas, y con esa costilla formó a la mujer. Cuando Adán despertó y la vio, su corazón se llenó de un reconocimiento profundo y una alegría que nunca antes había sentido. «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne», exclamó. La llamó Eva, que significa madre de todos los vivientes. Por primera vez, Adán ya no estaba solo. Juntos, desnudos y sin vergüenza, caminaban en perfecta armonía con Dios y con la creación. Pero en el centro de este jardín perfecto se encontraban dos árboles singulares que representaban una elección fundamental. Uno era el árbol de la vida, cuyo fruto otorgaba la inmortalidad. El otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dio a Adán y Eva una libertad casi absoluta, pero con una única y clara advertencia: de todo árbol del jardín podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta no era una prohibición arbitraria, sino una frontera de confianza, un recordatorio de que, aunque eran dueños del jardín,
seguían siendo criaturas bajo la autoridad de su amoroso Creador. Y es aquí donde nuestra historia da un giro dramático. En el Edén también habitaba una criatura descrita como la más astuta de todas las que Dios había hecho: la serpiente. Un día se acercó a Eva, no con un ataque frontal, sino con una pregunta sutil y cargada de veneno. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Su pregunta ya torcía la verdad, insinuando una restricción que no existía. Eva, inocentemente, corrigió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Su respuesta fue precisa, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. La serpiente, viendo su oportunidad, lanzó su ataque directo. No moriréis, siseó, contradiciendo directamente la palabra de Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta fue la tentación definitiva, la promesa de poder, de autodefinición, de ser el centro de su propio universo. La sugerencia de que Dios les estaba ocultando algo bueno por egoísmo. Eva se quedó mirando el fruto. De repente, ya no parecía una simple fruta en un árbol prohibido. La Biblia dice que vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. La tentación había hecho su trabajo, apelando a sus deseos físicos, estéticos e intelectuales. La confianza en la palabra de Dios se tambaleó y fue reemplazada por la confianza en su propio juicio y en la promesa engañosa de la serpiente. Extendió la mano, tomó el fruto y comió. En ese acto de desobediencia, cruzó la línea. Pero no terminó ahí. Luego, le dio también a su marido, Adán, quien estaba con ella, y él también comió. Él, que había recibido el mandato directamente de Dios, eligió seguir a Eva en lugar de obedecer a su Creador. En ese preciso instante, algo se rompió para siempre. La Biblia dice que fueron abiertos los ojos de ambos. Pero lo que vieron no fue la divinidad prometida. Vieron su propia desnudez. Por primera vez, la inocencia se transformó en vergüenza. El miedo, una emoción desconocida hasta entonces, se apoderó de sus corazones. Rápidamente cosieron hojas de higuera para cubrirse, un intento inútil de ocultar su nueva y dolorosa autoconciencia. Y cuando oyeron la voz de Dios que caminaba por el jardín al aire del día, hicieron lo impensable. Se escondieron. La comunión perfecta se había hecho añicos. Dios los llamó con una pregunta llena de tristeza. Adán, ¿dónde estás? No era una pregunta de ubicación, sino de condición. Adán, temblando, respondió desde su escondite. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. La respuesta reveló la fractura. El miedo había reemplazado a la confianza. Entonces Dios hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? El momento de la verdad había llegado, pero en lugar de asumir la responsabilidad, Adán culpó a otros. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Con esas palabras, no solo culpó a Eva, sino que implícitamente culpó a Dios por habérsela dado. Cuando Dios le preguntó a Eva, ella a su vez culpó a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. El ciclo de la culpa y la evasión de responsabilidad había comenzado. El veredicto fue inevitable y las consecuencias profundas. La serpiente fue maldecida por encima de todos los animales. A la mujer se le dijo que tendría dolor en el parto y que su deseo sería para su marido, y él se enseñorearía de ella, introduciendo conflicto en la relación que una vez fue de perfecta unidad. Y a Adán, por haber escuchado la voz de su mujer en lugar de la de Dios, se le dijo que la tierra sería maldita por su causa.
con dolor trabajaría la tierra todos los días de su vida, y finalmente al polvo volvería, pues de él fue tomado. La muerte, tanto física como espiritual, había entrado en el mundo. El Edén, el paraíso terrenal, se cerró para ellos. Querubines y una espada encendida fueron puestos para guardar el camino al árbol de la vida. El pecado, como una herida profunda, había entrado en la humanidad, y con él, la separación, el dolor y la mortalidad. Desde entonces, la historia de la humanidad ha estado marcada por esa misma lucha, el deseo de ser nuestros propios dioses, de definir el bien y el mal por nosotros mismos, a menudo olvidando al Creador que nos dio la vida por amor. Sin embargo, incluso en medio de este juicio y esta tragedia, brilla un rayo de esperanza. Dios no los abandonó a su suerte. Antes de expulsarlos del jardín, les hizo túnicas de pieles y los vistió, un acto de compasión que cubrió su vergüenza y que implicó el primer sacrificio de sangre. Y en la maldición a la serpiente, Dios pronunció una misteriosa promesa conocida como el protoevangelio o el primer evangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Era una profecía velada de un futuro descendiente de Eva que un día aplastaría la cabeza de la serpiente, derrotando al mal de una vez por todas, aunque sufriera en el proceso. Así comenzó la larga y compleja historia de todos nosotros. Con una elección libre, una caída trágica y, desde el primer momento, una promesa divina de redención. Esta historia no es solo el principio de la humanidad, es también el principio del perdón. Es el telón de fondo sobre el cual se desarrollará todo el resto de la Biblia, una historia de cómo Dios, a pesar de nuestros fracasos, nunca deja de amarnos y de buscar la manera de traernos de vuelta a casa. Gracias por acompañarnos en este viaje al principio de todo. Si esta historia te ha movido y quieres seguir explorando las narrativas que han dado forma a nuestro mundo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.